¿Alguna vez te has sentido completamente a merced de las circunstancias externas, como si una palabra fuera de lugar, una mirada indiferente o un evento inesperado pudieran desbaratar tu tranquilidad como una hoja arrastrada por el viento en medio de una tormenta? Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a reaccionar de manera automática, como si fuéramos marionetas emocionales, manipuladas por situaciones que creemos fuera de nuestro control. Pero, ¿y si te dijera que existe una sabiduría olvidada, un conocimiento profundo que puede devolverte el control de tu vida? Es una verdad silenciosa, una revelación que ha sido explorada por pensadores, místicos y psicólogos a lo largo de los siglos. No se trata de magia ni de fórmulas secretas, sino de un enfoque radical para reencontrarte contigo mismo. Hoy vamos a explorar este conocimiento, guiados por Carl Gustav Jung, uno de los pioneros en el entendimiento del alma humana. Sus ideas no solo transformaron la psicología moderna, sino que abrieron un puente entre la ciencia y la espiritualidad interior. A través de su visión, aprenderás cómo construir una fortaleza interna tan sólida que ninguna tormenta externa pueda afectarte. Al finalizar este video, tendrás en tus manos una herramienta poderosa para acceder a tu núcleo más profundo. Aprenderás a observarte sin juicio, a identificar esas emociones que te sabotean y, sobre todo, a dejar de vivir de manera reactiva. Cuando logras dominar tu mundo interior, dejas de ser víctima de lo que ocurre fuera de ti. Y esto no es solo teoría. Vamos a ir más allá de las palabras. Te guiaré a través de ejercicios introspectivos, diseñados para desafiar tu pensamiento, que te permitirán enfrentar tus sombras y reconectar con una versión de ti mismo que probablemente habías olvidado. Como decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Esta no es solo una frase impactante, es un llamado a despertar. Lo que realmente nos duele no es tanto lo que viene de fuera, sino las partes de nuestra psique que aún permanecen ignoradas. Aquello que nos irrita, lo que nos ofende o nos paraliza, es a menudo un reflejo de lo que no hemos sanado internamente. Pasamos la vida luchando contra lo externo, sin darnos cuenta de que las verdaderas batallas se libran en lo invisible, en lo interno, en todo aquello que aún no nos hemos atrevido a mirar de frente. Y aquí comienza tu verdadera transformación. Estás a punto de descubrir por qué hacer consciente tu inconsciente no solo es un acto de sanación, sino una auténtica revolución personal. Cuando miras hacia adentro sin miedo, cuando aceptas tus heridas, miedos y deseos más profundos, te liberas de la necesidad de que el mundo cambie para que tú te sientas bien. Si lo que escuchas aquí resuena contigo, asegúrate de suscribirte, darle like al video y compartir en los comentarios cómo te sientes. Este viaje hacia tu interior no lo haces solo. Aquí estamos todos creciendo juntos. Lo que nos perturba en los demás rara vez tiene que ver únicamente con ellos. A menudo es una manifestación inconsciente de algo no resuelto dentro de nosotros mismos. Aquí es donde entra uno de los conceptos más disruptivos y transformadores de la psicología profunda: la sombra. Jung introdujo la sombra como todas esas partes de nuestra psique que hemos empujado al olvido, enterradas por el juicio social, familiar o cultural. La sombra no es otra cosa que el rostro oculto de nuestra identidad, formada por deseos, emociones, impulsos o rasgos que aprendimos a considerar inaceptables o vergonzosos. Por ejemplo, si desde pequeño te enseñaron que sentir rabia era signo de debilidad, es probable que hayas aprendido a reprimirla. Y hoy puedes ser alguien que evita el conflicto a toda costa, que se esfuerza por complacer a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Sin embargo, esa rabia no desaparece. Simplemente se transforma y se filtra en otros aspectos de tu vida, como ansiedad crónica, malestar físico inexplicable o relaciones cargadas de tensión.
Y lo más inquietante de todo, lo que no aceptamos en nosotros mismos, lo proyectamos fuera. Lo que significa que la irritación que alguien te provoca, en realidad, podría reflejar una parte tuya que no has querido mirar. En lugar de culpar al otro, pregunta, ¿hay algo de lo que te molesta en esa persona que también pueda estar en ti? Tal vez no de forma evidente, pero sí de una manera sutil, en momentos de tensión. Escribe lo que descubras sin juzgarte. Simplemente observa. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo de transformación. En lugar de seguir peleando contra estas partes, plantéate cómo puedes empezar a integrarlas de manera consciente, canalizándolas de forma saludable. La sombra no se elimina, se ilumina. El simple acto de mirar hacia adentro con honestidad es el primer paso hacia lo que Jung llamó individuación. Este proceso no se trata de volverse perfecto ni de eliminar los defectos, sino de convertirte en quien realmente eres, más allá de las máscaras que has creado para encajar o protegerte. Y esa es la clave. No hay transformación real sin aceptación. Jung nos enseñó que la verdadera libertad no viene de cambiar el mundo exterior, sino de reconciliarnos con todo lo que somos. Mientras sigas negando partes de ti mismo, seguirás siendo vulnerable a lo que los demás piensan o hacen. Pero cuando dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a abrazar incluso lo que te incomoda, algo extraordinario sucede. Lo que antes te dolía pierde fuerza. Las emociones ya no te arrastran. Tu paz interior deja de depender de lo que ocurre afuera. La clave está en comprender tus respuestas internas, no en controlar lo externo. Comprenderse a uno mismo no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Si este video ha tocado algo dentro de ti, quiero que lo afirmes en los comentarios. Escribe: abrazo mi sombra y tomo el control de mi destino. No es solo una frase, es una declaración de poder personal. Es una señal tanto al universo como a ti mismo de que estás listo para dejar de vivir inconscientemente. Quédate, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos a sumergirnos en cómo las enseñanzas de Carl Jung pueden ayudarte a liberarte del miedo, dejar atrás el sufrimiento y descubrir la fuerza interior que siempre ha estado presente dentro de ti. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que integrar tu sombra es clave para que nada ni nadie pueda sacudir tu bienestar emocional. Pero Jung no se detuvo solo ahí. Su perspectiva era mucho más profunda. Nos invitó a un viaje hacia lo esencial, a un regreso a nuestro origen más puro. Detrás de la fachada que mostramos al mundo, detrás de la personalidad que adoptamos para sobrevivir, existe algo más auténtico, algo más profundo. Ese algo es nuestro verdadero self. Según Jung, el self es el núcleo de nuestro ser, lo que somos cuando dejamos de preocuparnos por encajar, por agradar a los demás y por proteger nuestra identidad. Pero para llegar a él, debemos atravesar dos grandes barreras internas: la persona, la máscara social que hemos creado, y la sombra, las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado. Mientras nos identifiquemos con estas dos facetas, nos alejamos de nuestro verdadero centro. Aquí es donde entra en juego uno de los mayores obstáculos del viaje interior: el ego. El ego no es el enemigo, pero puede convertirse en una barrera si nos aferramos a una imagen rígida de quién creemos que somos. Es esa voz interior que nos dice: esto es lo que soy, esto es lo que merezco, no puedo cambiar. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que crees saber sobre ti mismo está basado en heridas y condicionamientos del pasado que ya no tienen cabida en tu vida? Jung nos enseñó que el ego, si no es cuestionado, nos mantiene atrapados en una ilusión, alejándonos de nuestra esencia. El trabajo interior no consiste en destruir el ego, sino en atravesarlo con conciencia.
No se trata de eliminar nuestra personalidad, sino de liberarnos de una identidad limitada. Solo cuando nos atrevemos a mirar más allá del ego, podemos acceder a una paz duradera, a una vida que no dependa de las comparaciones ni de la validación externa, sino de la coherencia interna. Y aquí está la paradoja: cuanto más inflado está el ego, más fácil es que se rompa. Lo hemos visto muchas veces. Las personas que más presumen de sí mismas suelen ser las más vulnerables al juicio ajeno. No es fortaleza lo que muestran, sino una coraza, una fachada que oculta el miedo a no ser suficientes. El ego es una armadura brillante, pero frágil. Nos hace depender de la imagen que proyectamos y nos obliga a defenderla como si nuestra vida dependiera de ello. Basta con una palabra, una mirada, una crítica, para que nos sintamos heridos profundamente. Pero hay una oportunidad transformadora. Si eres capaz de ir más allá de esa imagen, de observarla sin identificarte por completo con ella, de soltar la necesidad de aprobación, algo dentro de ti cambiará para siempre. Esa es la verdadera fortaleza, no la que impone, sino la que no necesita probar nada. Cuando trasciendes el ego, te das cuenta de que tu valor no está en cómo te ven los demás, sino en cómo te sostienes por dentro. Ahora, quiero que hagas una pausa activa. Te invito a hacer un ejercicio de honestidad profunda, sin excusas ni prisas. Recuerda la última vez que algo o alguien logró sacudirte emocionalmente. Tal vez fue una crítica inesperada, una actitud que te hizo sentir ignorado, o un comentario que hirió tu orgullo. ¿Qué parte de tu identidad se sintió amenazada? ¿Fue tu inteligencia, tu belleza, tu éxito? Escribe lo que descubras, sin adornos, solo la verdad. Esta reflexión es clave porque al observarla, comenzamos a desarmar el muro del ego y dejamos entrar la luz. Este ejercicio no es solo un juego mental, es una forma de verte desde afuera, de reconocer las raíces de tus reacciones. Cuando dejas de defender esa imagen y comienzas a habitar tu autenticidad, algo mágico sucede. El poder que los demás tienen sobre ti desaparece. Ya no respondes desde la herida, sino desde la comprensión. Dejas de actuar para agradar y empiezas a ser simplemente tú. Jung hablaba del concepto de proyección. Todo lo que te molesta profundamente en los demás, lo que te irrita o te desestabiliza, en realidad es una pista, un espejo que refleja algo dentro de ti que aún no has querido aceptar. Este es el comienzo de la verdadera libertad. Cuando entiendes esto, dejas de ver las dificultades como ataques personales. En lugar de eso, las usas como espejos que te enseñan algo sobre ti. Este proceso de autodescubrimiento no es fácil, pero es fundamental para la transformación. Jung introdujo un concepto poderoso: la individuación, un camino hacia la totalidad, donde dejamos de ser títeres de nuestras heridas, traumas y reacciones automáticas para empezar a vivir desde una conciencia más elevada. La clave está en integrar todo lo que somos, incluso las sombras, las partes de nosotros mismos que hemos rechazado. Solo cuando nos reconciliamos con ellas, podemos acceder a la paz interior y dejar de ser prisioneros del juicio de los demás. Ahora, quiero que sigas con este ejercicio y te hagas una pregunta poderosa. ¿Qué parte de mí estoy proyectando en los demás? ¿Qué no he querido aceptar de mí mismo? Hazlo con honestidad, porque este es el inicio de tu verdadera transformación. Recuerda, el camino hacia la libertad comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro y aceptarte en su totalidad. Al seguir este viaje, te darás cuenta de que el verdadero poder no viene de controlar el mundo exterior, sino de dominar tu mundo interior. Y, al hacerlo, atraerás a las personas y situaciones que están alineadas con tu esencia verdadera. No se trata de luchar, se trata de ser. Vamos a profundizar en cómo las enseñanzas de Carl Jung
pueden ayudarte a liberarte de las cadenas del miedo y el sufrimiento, permitiéndote descubrir la fuerza interna que siempre ha estado en ti, esperando ser despertada. Si has llegado hasta aquí, seguramente ya sabes que integrar nuestra sombra es una de las claves para evitar que nada ni nadie pueda alterar nuestra paz emocional. Pero Jung no solo nos dejó este valioso concepto, su enseñanza va más allá de la aceptación de nuestras oscuridades. Él nos invita a emprender una búsqueda profunda hacia nuestro origen, a descubrir lo que está debajo de la fachada que mostramos al mundo. Detrás de la personalidad que hemos construido para sobrevivir, se encuentra algo mucho más auténtico, algo más puro, el self. Según Jung, el self es el núcleo esencial de lo que somos cuando dejamos de proteger nuestra vulnerabilidad, cuando dejamos de tratar de agradar o encajar en los moldes sociales impuestos. Pero para acceder a él, debemos superar dos fuerzas internas poderosas: la persona, la máscara que nos ponemos, y la sombra, esas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Mientras sigamos identificándonos con estas dos facetas, estaremos alejados de nuestra verdadera esencia. Aquí es donde entra el ego, una de las mayores barreras en el camino hacia el autoconocimiento. El ego no es un villano, pero sí se convierte en un obstáculo cuando nos aferramos a una versión rígida de quién creemos ser. El ego es esa voz que nos dice: así soy yo, no puedo cambiar, esto es lo que merezco. Pero, ¿y si te dijera que todo eso que el ego cree ser está basado en heridas no sanadas, en condicionamientos del pasado que ya no tienen cabida en tu vida actual? Jung nos enseñó que el ego, cuando no se cuestiona, nos mantiene atrapados en una ilusión. Nos aleja de nuestra esencia más profunda. El trabajo interior, entonces, no consiste en destruir el ego, sino en atravesarlo con conciencia. Se trata de dejar de ser esclavos de una identidad limitada. Solo cuando trascendemos el ego, podemos alcanzar una paz que no depende de las opiniones ajenas ni de la validación externa, sino de la coherencia interna. Es paradójico, pero todos hemos vivido esto. Cuanto más grande es el ego, más fácil es que se rompa. Las personas que más presumen de sí mismas suelen ser las más vulnerables a las críticas. No es fuerza, es una coraza que oculta el miedo a no ser suficiente. El ego, como una armadura brillante pero frágil, nos obliga a defender la imagen que proyectamos, y basta con una palabra o una crítica para que nos sintamos profundamente heridos. Sin embargo, hay una oportunidad transformadora. Si logras ir más allá de esa imagen superficial, si puedes observarla sin identificarte completamente con ella, si sueltas la necesidad de ser aprobado, algo dentro de ti cambiará para siempre. Esa es la verdadera fortaleza, no la que impone, sino la que no necesita probar nada. Porque cuando trasciendes el ego, descubres que tu valor no está en cómo te ven los demás, sino en cómo te sostienes por dentro. Ahora te invito a hacer una pausa activa. Reflexiona sinceramente sobre la última vez que algo o alguien logró perturbarte emocionalmente. Tal vez fue una crítica inesperada o un comentario que hirió tu orgullo. ¿Qué parte de tu identidad se sintió amenazada? ¿Fue tu inteligencia, tu éxito, tu imagen? Tómate un momento para escribirlo. Luego, hazte esta pregunta crucial. Si ese aspecto de ti desapareciera, ¿seguirías siendo tú? ¿Quién serías si no tuvieras que demostrar nada a nadie? Este ejercicio no es solo un juego mental, es una oportunidad de observarte con honestidad, de ver las raíces de tus reacciones. Cuando dejas de defender esa imagen, cuando comienzas a habitar tu autenticidad, algo mágico ocurre. El poder que los demás tienen sobre ti desaparece. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la comprensión. Dejas de actuar para agradar y empiezas a ser simplemente tú.
Jung hablaba de la proyección, todo lo que te molesta en los demás, lo que te irrita o te desestabiliza, en realidad es un espejo que refleja algo que aún no has querido aceptar de ti mismo. Esa es la clave para la verdadera libertad. Cuando entiendes esto, dejas de tomar las cosas de manera personal y las usas como oportunidades de autoconocimiento. La proyección no es un fenómeno aislado, es una invitación a mirar más profundo, a dejar de luchar contra los demás y empezar a ver lo que necesitamos sanar en nosotros mismos. Este proceso de autodescubrimiento es fundamental para la transformación. Como Jung lo dijo, el ego, la sombra, la persona y el self son piezas de un rompecabezas que necesitamos integrar para lograr una existencia plena y auténtica. Este camino hacia la individuación no se trata de alcanzar la perfección ni de eliminar nuestras imperfecciones, sino de reconciliarnos con todas las partes que somos. Es un proceso de dejar de pelear con nosotros mismos y comenzar a aceptarnos, con nuestras luces y sombras, virtudes y contradicciones. Cuando alcanzamos esa totalidad interior, algo cambia profundamente. El mundo exterior ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Las críticas dejan de herir porque nuestra percepción de quiénes somos no tambalea. La manipulación pierde efecto porque hemos dejado de mendigar aprobación. Las crisis, esas tormentas que solían sacudirnos, ya no nos destruyen porque hemos cultivado una raíz sólida dentro de nosotros. Esa paz interior, esa estabilidad emocional que ya no depende de lo que pasa afuera, es uno de los mayores tesoros del camino de individuación. Si lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, te invito a dejar en los comentarios: nada externo puede robar mi paz interior. Esta afirmación no es solo una frase, es un compromiso contigo mismo. Y ahora, para mostrarte cómo esta transformación se refleja en la vida real, quiero contarte una historia que podría ser la tuya. Juan Carlos, un hombre como cualquier otro, vivió toda su vida definido por etiquetas sociales: responsable, trabajador, correcto, pero algo dentro de él no encajaba. Vivía en automático, cumpliendo con sus responsabilidades sin cuestionar nada, esperando que su esfuerzo fuera reconocido. Sin embargo, esa sensación de vacío lo acompañaba, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. Su vida, aparentemente estable, dio un giro inesperado. Después de años de dedicación a su trabajo, donde había sacrificado tiempo personal y sueños, un día recibió un golpe duro. Lo despidieron sin más explicación. Se sintió invisible, como si nada de lo que había hecho tuviera valor. Pero ese golpe no fue el final, fue el principio de su transformación. En lugar de caer en la rabia, Juan Carlos optó por reflexionar. Esa noche, en su insomnio, decidió salir a caminar, sin rumbo fijo, solo con la necesidad de moverse. En su recorrido, entró en una librería de segunda mano y encontró un libro: El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Esa lectura lo cambió por completo. La frase «hasta que lo inconsciente no se haga consciente», el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino, lo atravesó profundamente. A partir de ese momento, Juan Carlos comenzó a comprender que lo que estaba viviendo no era el destino, sino una consecuencia interna. Se dio cuenta de que no era víctima del mundo, sino de sus propios miedos y condicionamientos. Compró el libro y comenzó su viaje hacia el autoconocimiento, enfrentando sus sombras y transformando su vida desde adentro. Este proceso es lo que Jung describía como individuación, un camino hacia la autenticidad, donde dejamos de vivir para cumplir con las expectativas ajenas y comenzamos a vivir desde nuestro centro, desde nuestro ser esencial. Este viaje no es fácil, pero es la única forma de alcanzar una vida plena y auténtica. Explorar el significado profundo de las enseñanzas de Carl Jung
no es solo un ejercicio intelectual, sino una puerta abierta a la transformación personal. A medida que avanzamos en el entendimiento de nuestras sombras y de lo que hemos reprimido, podemos empezar a liberarnos del miedo y el sufrimiento que nos han mantenido prisioneros de nuestras propias limitaciones. Si has llegado hasta aquí, seguramente estás listo para embarcarte en un viaje de autoconocimiento y sanación. En este camino, nos daremos cuenta de que lo que Jung llamó la sombra no es un enemigo, sino una parte esencial de nosotros mismos. Cuando Juan Carlos comenzó a profundizar en sus propios miedos y emociones reprimidas, lo que encontró fue un reflejo de todo lo que había estado evitando durante años. Este proceso de integrar la sombra no solo implica aceptar nuestras partes oscuras, sino aprender a reconocerlas sin miedo ni juicio. Juan Carlos, como muchos de nosotros, había construido una identidad basada en las expectativas externas. Se definía a través de etiquetas sociales, como trabajador y correcto. Pero al enfrentar sus sombras, descubrió que esas etiquetas no eran su verdadero ser. La verdadera libertad no vino de eliminar sus imperfecciones, sino de abrazarlas. Cuando Juan Carlos se sentó a escribir sus miedos más profundos, experimentó por primera vez la liberación de admitir su vulnerabilidad. Temía ser rechazado, temía no ser suficiente, temía mostrarse débil. Esos miedos, que hasta ese momento había ocultado incluso de él mismo, empezaron a tomar forma en su cuaderno. Al permitirle a su inconsciente salir a la luz, Juan Carlos inició el proceso de sanar las heridas que lo habían mantenido atrapado. Este tipo de autoconocimiento es lo que Jung llamaba la individuación, el viaje hacia el centro del ser. La individuación no se trata de alcanzar la perfección o de eliminar nuestras imperfecciones, sino de aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras. Es un proceso que no solo cambia nuestra relación con nosotros mismos, sino que transforma cómo interactuamos con el mundo. El ego, esa construcción que nos separa de nuestra esencia, no es un enemigo que debemos destruir, sino una parte de nosotros que debemos comprender. Cuando Juan Carlos comenzó a cuestionar su ego, se dio cuenta de que no estaba siendo fiel a sí mismo. Había estado viviendo para complacer a los demás, para ser aceptado, para cumplir con las expectativas ajenas. Y al hacer esto, se había alejado de su verdadera identidad. El proceso de desmantelar el ego y la sombra no es fácil, pero es liberador. La verdadera paz interior llega cuando dejamos de luchar contra lo que somos y empezamos a aceptar nuestra totalidad. El mundo externo pierde su poder sobre nosotros cuando entendemos que nuestra verdadera fuerza está en nuestra capacidad de ser auténticos, sin depender de la validación externa. La historia de Juan Carlos no es única. Es la historia de muchas personas que se sienten perdidas, desconectadas de su ser esencial. Sin embargo, el viaje hacia la autoaceptación no tiene que ser largo ni doloroso. Cada paso hacia la integración de nuestra sombra es un paso hacia la paz interior y la autenticidad. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué parte de ti has estado negando? ¿Qué miedos, inseguridades o deseos has reprimido durante tanto tiempo? ¿Qué parte de tu sombra aún necesitas mirar con amor y aceptación? Si te atreves a mirar dentro de ti mismo, a confrontar tus sombras con valentía, te sorprenderás de lo que descubrirás. La verdadera transformación no ocurre cuando todo está bien, sino cuando te atreves a abrazar lo que temes. Para Juan Carlos, el simple acto de mirar sus sombras le dio una nueva perspectiva sobre su vida. Ya no reaccionaba desde el miedo o el rechazo, sino desde la comprensión y la aceptación. Al hacerlo, comenzó a sanar y a encontrar su paz interior. Y al igual que él, tú también puedes liberarte de lo que te limita.
de lo que te hace sentir insuficiente o no aceptado. La verdadera fuerza se encuentra en el momento en que dejas de huir de ti mismo. Hoy te dejo con una pregunta. ¿Estás listo para dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para ti mismo? ¿Te atreves a integrar tu sombra, a abrazar cada parte de ti con amor y sin juicio? La verdadera libertad llega cuando entiendes que no tienes que ser perfecto para ser completo. Y esa es la magia de la individuación. Ser fiel a tu esencia y permitirte ser quien realmente eres, sin máscaras ni expectativas ajenas. Juan Carlos se sentó en su escritorio, el cuaderno frente a él, con el bolígrafo en mano. Sin pensarlo mucho, escribió: «Querida sombra, ¿qué me has querido enseñar todo este tiempo?». No hubo dudas ni filtros, simplemente dejó que las palabras fluyeran. Al poco rato, leyó en voz alta lo que había escrito. «He estado aquí todo el tiempo, esperando ser visto. No soy tu enemiga. Solo quiero que me aceptes. He generado tu rabia. He influenciado tus decisiones solo para que me prestes atención». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Por primera vez, comprendió que esa parte de sí mismo que había evitado con tanta determinación no era algo a temer, sino una faceta legítima que había pedido ser escuchada. No era un monstruo a vencer, sino una parte de su esencia que, hasta ahora, él mismo había reprimido. Respiró profundamente. Algo comenzó a transformarse dentro de él. Ya no sentía la necesidad de huir. Finalmente, algo en su interior despertó. Esa mañana fue diferente. Juan Carlos se miró al espejo y ya no veía al mismo hombre. La sensación era tan nítida como desconcertante. Sabía que algo había cambiado, pero aún no entendía completamente cómo. Su sombra no era una enemiga, pensó. Era su aliada, una parte de sí mismo que había estado esperando a ser reconocida. Mientras repasaba en su mente las palabras escritas, algo se alineó dentro de él, como si una puerta cerrada se hubiera abierto por fin. Ahora sabía que debía atravesarla por completo. En el reflejo de esa misma mañana, su mirada ya no temía la figura oscura que había visto en su sueño, sino que ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y comprensión. Decidió que, en lugar de huir de sus emociones, iba a enfrentarlas. Ya no las ignoraría. Estaba dispuesto a permitirle a su sombra tomar la palabra y revelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Con firmeza, Juan Carlos se sentó nuevamente frente a su escritorio y esta vez escribió directamente a esa parte de sí mismo, la que había llamado sombra. Querida sombra, sé que has estado conmigo todo este tiempo. Sé que he evitado escucharte, pero ahora estoy listo. Háblame. Con el bolígrafo descansando sobre la mesa, se quedó en silencio. Un pensamiento lo invadió. Algo absurdo en su mente le decía que tal vez no recibiría ninguna respuesta, pero algo dentro de él lo impulsó a escribir una vez más. Esta vez, las palabras fluyeron con una certeza renovada, como si vinieran de un lugar profundo, un rincón de su ser que había permanecido silenciado durante años. Siempre he estado aquí, esperando ser visto. No soy el enemigo. Soy esa parte de ti que rechazaste por miedo al juicio de los demás. Soy tu verdad. Al leer esas palabras, un fuerte estremecimiento le recorrió el cuerpo. Juan Carlos sintió cómo esa verdad lo atravesaba, cómo cada palabra lo desarmaba. Por mucho tiempo había vivido bajo una identidad que no le pertenecía. Había sido un hombre que se esforzaba por ser aceptado, que guardaba su autenticidad para evitar el rechazo. Pero ahora todo eso estaba cambiando. Su figura en el espejo ya no era la misma. Por primera vez, veía algo más que un hombre que luchaba por encajar. Vio a alguien dispuesto a abrazar lo que realmente era, con todas sus imperfecciones. Mientras observaba la ciudad desde su ventana, comprendió algo esencial.
El problema no estaba en el mundo exterior. La verdadera prisión era la que él mismo había creado dentro de su mente. Todo el estrés, la rutina y las relaciones superficiales que tanto lo agobiaban eran manifestaciones de su desconexión interna. Fue en ese momento que, con un atisbo de revelación, decidió hacer algo que antes jamás se habría atrevido. Se miró al espejo y pronunció en voz alta lo que había escrito. Tengo miedo de ser rechazado. Tengo miedo de parecer débil. Tengo miedo de no ser suficiente. Cada palabra que dijo fue un golpe directo a su ego, pero también una liberación. Una sensación de paz recorrió su cuerpo y supo que había dado un paso hacia su transformación. La figura que había visto en su sueño apareció nuevamente en su mente, pero esta vez no la percibió como una amenaza. La vio como su propia sombra, la parte de él que finalmente había empezado a integrar. Esa noche, el sueño regresó. Estaba en la misma habitación oscura, pero esta vez, la figura que lo observaba no solo lo miraba. Había algo más. Con una voz que resonó en su alma dijo: «Ahora me ves, Juan Carlos». No fue miedo lo que sintió, sino una extraña calma. Al despertar, se dio cuenta de que algo profundo había cambiado en su interior, como si hubiera cruzado una puerta que antes había estado cerrada. A partir de ese día, todo comenzó a sentirse diferente. El mundo parecía el mismo, pero él ya no era el mismo. Cada encuentro con personas que antes lo desestabilizaban se volvió una oportunidad para reflexionar sobre lo que vivía internamente. Mientras caminaba por la ciudad, observó a las personas que cruzaban su camino y, en cada una de ellas, vio reflejada una parte de sí mismo. Ya no veía el enojo reprimido en un hombre discutiendo por teléfono, ni la inseguridad de una mujer cabizbaja como un obstáculo, sino como un recordatorio de las emociones que alguna vez él también había escondido. En ese momento, comprendió lo que Carl Jung quería decir cuando afirmaba que todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que llevamos dentro. Juan Carlos se detuvo en un parque, cerró los ojos y dejó que la brisa le acariciara el rostro. Por primera vez, no sentía miedo de ser quien realmente era. Sabía que su sombra seguía allí, pero ya no tenía el poder de controlarlo. Ahora, con una visión más clara, Juan Carlos estaba listo para actuar. Sabía que las pruebas que antes lo habrían llenado de rabia o tristeza ya no lo arrastrarían. Al comenzar su día, sintió que no solo había superado una gran barrera interna, sino que había dado un paso hacia la autenticidad. Ahora se enfrentaría a los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. El verdadero cambio no provenía de las circunstancias externas, sino de la forma en que él las veía. Y así, con cada paso, Juan Carlos comenzó a vivir desde su verdad, abrazando su sombra y descubriendo una libertad que nunca antes había experimentado. Juan Carlos comenzó a escribir, sin vacilación, en su cuaderno: «Querida sombra, ¿qué has estado tratando de decirme todo este tiempo?». No reflexionó demasiado, solo dejó que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. Al leer lo que había escrito, se encontró con las siguientes palabras: «He estado aquí siempre, esperando que me veas. No soy tu enemiga, solo quiero que me aceptes. He provocado tu rabia, he influido en tus decisiones solo para que me prestes atención». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Por primera vez, comprendió que aquella parte oscura de sí mismo, que tanto había evitado, no era un monstruo, sino una faceta legítima de su ser, pidiendo ser escuchada. No era algo a suprimir o temer, sino algo que había estado esperando ser aceptado. Respiró profundamente. En ese instante, sintió como si un peso se levantara de sus hombros, como si finalmente hubiera dejado de huir de sí mismo. Ese fue el primer destello de una transformación interna profunda.
de una verdad que comenzaba a brillar. Esa mañana, al mirarse en el espejo, Juan Carlos ya no veía al mismo hombre. Algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero algo en su interior le decía que esa nueva versión de sí mismo estaba aquí para quedarse. Ya no deseaba la validación externa ni el reconocimiento ajeno. Había descubierto que la paz verdadera viene de lo que somos, no de lo que otros esperan de nosotros. A medida que pasaron los días, Juan Carlos notó que las pequeñas molestias que antes solían alterarlo, ahora pasaban como olas suaves en un mar en calma. Cuando recibió un mensaje de su exnovia, aunque las palabras contenían carga emocional del pasado, ya no lo perturbaban. Al leerlo, un suspiro de serenidad lo invadió. La respuesta que escribió fue simple y honesta, sin resentimiento ni esperanza de reavivar algo que ya había quedado atrás. Cuando llegue ese momento, estaré aquí. Ojalá estés bien. Era una respuesta liberadora, una que no necesitaba probar nada. Esa misma noche, volvió a soñar con la habitación oscura, pero esta vez la figura que lo observaba no era un ser distante. Era como si compartiera su propio ser. En el sueño, sonrió ante la presencia de su sombra, aceptándola por primera vez. Al despertar, supo que había cerrado un ciclo importante. Su sombra, ahora integrada, ya no era una amenaza, sino una parte esencial de su ser. Había atravesado la última puerta hacia su libertad interna. El proceso de transformación de Juan Carlos no solo fue un camino de autodescubrimiento, sino un ejemplo de lo que muchos enfrentamos cuando confrontamos nuestra sombra. Carl Jung decía que la verdadera iluminación no llega a través de la búsqueda constante de la luz, sino al integrar nuestras sombras. Esta es la clave que permite conectar con nuestra totalidad. Juan Carlos comenzó a vivir esa integración, enfrentándose a las capas más profundas de su ser. Antes de su crisis personal, Juan Carlos vivía en lo que se podría llamar un estado de inconsciencia psicológica. Se definía por su trabajo, su imagen en la relación y por cómo lo veían los demás. Vivía cumpliendo con expectativas ajenas, construyendo una identidad artificial basada en la validación externa y evitando cualquier reflexión que lo llevara a cuestionar su fachada. Jung enseñó que lo que reprimimos se manifiesta en nuestra vida como destino. Para Juan Carlos, el despido de su trabajo, la ruptura con su pareja y el vacío que sentía no eran simples coincidencias. Eran señales poderosas de que su inconsciente le estaba pidiendo a gritos ser escuchado. La sombra, ese concepto crucial en la psicología junguiana, representaba todas las partes de sí mismo que había rechazado, sus emociones reprimidas, la rabia y el miedo que había aprendido a suprimir para ser aceptado. Este descubrimiento fue tanto fascinante como desconcertante. Durante años, Juan Carlos había ignorado esa parte de él, y cuando finalmente la reconoció, se dio cuenta de que no estaba siendo sincero con él mismo ni con los demás. La ira que sentía por las injusticias y el deseo de reconocimiento provenían de la misma sombra que había reprimido, una sombra que, al ser ignorada, había empezado a controlar su vida. El punto de inflexión en su transformación llegó cuando, por primera vez, dejó de ver a su sombra como un enemigo. Decidió escucharla, entenderla y aceptarla. Fue en ese momento cuando comenzó a integrar esa parte de sí mismo y al hacerlo, el control que esa sombra tenía sobre él empezó a desvanecerse. La integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de autorrealización. Juan Carlos entendió que no se trata de eliminar las partes de nosotros que no nos gustan, sino de abrazarlas y asumir la responsabilidad de nuestras emociones y elecciones. En este proceso, aprendió que nuestras emociones no son externas a nosotros, sino una creación interna, nacida de nuestras percepciones y la forma en que nos relacionamos con el mundo.
El momento más revelador fue cuando escribió sus miedos en su cuaderno y luego los verbalizó frente al espejo. Este tipo de ejercicio, como el que Juan Carlos realizó, tiene un poder transformador porque obliga a confrontar lo que hemos estado reprimiendo. Cuando se miró al espejo y confesó sus miedos, algo profundo dentro de él comenzó a liberarse. Ya no estaba luchando contra su verdad, sino aceptándola. Jung enseñó que la sombra pierde su poder sobre nosotros cuando la hacemos consciente. El miedo no desaparece de forma mágica, pero al reconocerlo y dejar de rechazarlo, recuperamos el control sobre él. La verdadera prueba para Juan Carlos llegó cuando tuvo que enfrentarse a la confrontación con el mundo exterior. Un punto decisivo en la transformación de Juan Carlos fue cuando recibió un correo de su antiguo jefe, un mensaje corto y directo. Sin adornos ni excusas, su jefe le pedía que fuera a la oficina porque había un problema que solo él podía solucionar. En el pasado, ese tipo de mensaje lo habría llenado de ira, humillación y la necesidad de vengarse, pero esta vez, algo en su interior permaneció en calma. Decidió no dejarse llevar por las emociones y respondió de manera neutral: «Estaré allí por la tarde». Este acto de calma ante la provocación externa mostró que Juan Carlos había avanzado mucho en su viaje de autodescubrimiento. La verdadera prueba no estaba en lo que entendemos intelectualmente, sino en cómo elegimos reaccionar ante lo que antes nos hería profundamente. Juan Carlos ya no sentía que necesitaba venganza ni reconocimiento. Lo que sintió fue compasión, una emoción que Jung exploraba profundamente. La capacidad de reconocer y aceptar nuestra propia sombra nos permite ver el mundo de una manera completamente distinta. Antes, Juan Carlos veía a su jefe como un ser despreciable, alguien que lo había tratado injustamente. Sin embargo, después de su proceso de transformación, comenzó a comprender que su jefe también era víctima de sus propios miedos y limitaciones. Esta revelación lo liberó del poder que las actitudes de su jefe podían tener sobre él. La clave de esta liberación es entender que las acciones de los demás no tienen poder sobre nosotros a menos que las tomemos como algo personal. Cuando reconocemos que todos estamos luchando con nuestras propias sombras, llegamos a un entendimiento profundo que nos libera de las cadenas emocionales que nos atan. La historia de Juan Carlos es un ejemplo claro de cómo el verdadero cambio no ocurre mediante la lucha, sino mediante la aceptación. La paz mental no significa la ausencia de problemas o dificultades. Significa ser capaz de enfrentarlos sin miedo. Jung nos enseñó que no podemos escapar de nuestra sombra, pero si tenemos el coraje de enfrentarnos a ella, descubriremos que nunca fue nuestra enemiga. Ahora, para entender mejor cómo este proceso se manifiesta en la vida real, debemos explorar herramientas prácticas que pueden ayudarnos a llevar la teoría a la acción en nuestra propia vida. Una de estas herramientas fundamentales es hacer consciente nuestra sombra. Jung afirmaba que el sufrimiento humano surge principalmente de lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos. Es decir, lo que permanece en nuestro inconsciente dirige nuestra vida sin que lo sepamos, perpetuando patrones de comportamiento que nos mantienen atrapados. Juan Carlos experimentó este fenómeno en carne propia. Creía que el mundo entero estaba en su contra, que las personas lo rechazaban. Pero al analizar sus propias reacciones, se dio cuenta de que lo que realmente sucedía era que había reprimido aspectos de sí mismo. Aceptar nuestra sombra es un paso crucial en el proceso de autoliberación. Un ejercicio poderoso para comenzar a hacerlo es el siguiente. Identifica a alguien que te provoque una reacción emocional fuerte, como ira, frustración o celos, y escribe con precisión qué es lo que te molesta de esa persona. Después, hazte esta pregunta clave. ¿Tiene esto algo que ver conmigo? Este ejercicio permite descubrir que muchas veces lo que rechazamos en los demás
es un reflejo de lo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Otro principio fundamental es la aceptación de nuestras emociones sin juzgarlas. A lo largo de nuestra vida, nos enseñan a suprimir ciertas emociones, a evitar la rabia, la tristeza o el miedo. Sin embargo, Jung nos enseñó algo esencial. Todas las emociones tienen un propósito. La rabia, el miedo y la tristeza no son nuestros enemigos, sino mensajes importantes que nuestra psique nos está enviando. Juan Carlos lo descubrió cuando decidió escribir sus miedos y enfrentarlos, verbalizándolos. Para aplicar este principio en nuestra vida diaria, podemos empezar preguntándonos cada vez que experimentamos una emoción negativa: ¿por qué siento esto? ¿Qué parte de mí se está manifestando? Esta reflexión nos ayuda a procesar nuestras emociones de manera más objetiva, evitando que nos controlen. Uno de los pasos más cruciales en el camino hacia la paz interior es aprender a desidentificarnos del ego. El ego es esa parte de nosotros que busca constantemente validación externa, que se aferra a una imagen rígida de quién creemos ser. Juan Carlos entendió que para alcanzar la paz, debía reconocer que su ser auténtico no estaba atado a su rol social, su éxito o las opiniones de los demás. Al desidentificarse de su ego, comenzó a vivir de una forma más auténtica, libre de la necesidad de aprobación externa. El ego, aunque es nuestra identidad consciente, muchas veces se convierte en una ilusión que nos limita. Cuando nos desafían o nos critican, nuestro ego reacciona como si estuviera siendo atacado. Para evitar ser arrastrados por las emociones del ego, es crucial aprender a observar las situaciones sin identificarnos con ellas. Un ejercicio útil es pensar en una situación reciente en la que te sentiste ofendido y preguntarte: ¿qué parte de mi ego se sintió amenazada? ¿Qué ocurriría si ese aspecto de mi identidad desapareciera? Esta reflexión puede liberarnos de las emociones que nos controlan. La verdadera transformación de Juan Carlos ocurrió cuando dejó de reaccionar impulsivamente ante la vida. La paz mental no viene de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de enfrentar esos conflictos sin miedo. Una de las habilidades más importantes en este proceso es aprender a hacer una pausa antes de reaccionar. Antes de responder a una situación difícil, pregúntate: ¿estoy reaccionando desde mi ego o desde mi conciencia? Esta pausa nos permite observar nuestras emociones sin actuar impulsivamente, lo cual cambia radicalmente nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Finalmente, la integración de la sombra es uno de los aspectos más poderosos del viaje de autoconocimiento. La verdadera compasión surge cuando dejamos de ver las emociones y reacciones negativas como enemigos y comenzamos a aceptarlas como parte de nuestro ser. Cuando Juan Carlos experimentó compasión en lugar de ira, logró liberar una energía profunda y transformadora dentro de él. Un momento clave en el proceso de transformación de Juan Carlos fue cuando recibió un mensaje de su antiguo jefe. Este correo no solo marcó un punto de inflexión, sino que mostró claramente cómo una persona puede dejar de estar controlada por su sombra y comenzar a vivir desde un lugar de autenticidad. Si Juan Carlos hubiera reaccionado con ira, hubiera demostrado que aún estaba atrapado en su ego, buscando justicia o venganza. Si hubiera ignorado el mensaje por orgullo, también habría sido una respuesta egoica. Pero eligió otra opción. Respondió con calma y objetividad, lo que reflejó una comprensión profunda sobre el poder de sus elecciones internas. La verdadera prueba no está en lo que sabemos, sino en cómo actuamos ante situaciones que antes nos habrían afectado profundamente. Al enfrentarse a su jefe sin rencor, sin la necesidad de ser reconocido ni vengarse, Juan Carlos dio un paso crucial en su proceso de sanación. Su capacidad para experimentar compasión
en lugar de odio o resentimiento, fue la verdadera transformación. Jung entendió que cuando aceptamos nuestra sombra, dejamos de proyectarla en los demás. Anteriormente, Juan Carlos veía a su jefe como la fuente de su dolor, pero después de su proceso, comprendió que esa persona también estaba lidiando con sus propios miedos e inseguridades. Este cambio de perspectiva fue liberador para él. Aprendió que, para alcanzar la paz interior, no necesitamos escapar del dolor ajeno, sino comprender que todos estamos luchando contra nuestras propias sombras. La historia de Juan Carlos nos recuerda que el verdadero cambio no viene a través de la lucha externa, sino de la aceptación interna. La paz mental no se trata de eliminar los problemas, sino de aprender a enfrentarlos sin miedo. Jung nos enseñó que no podemos escapar de nuestra sombra, pero si tenemos el valor de mirarla, descubriremos que nunca fue nuestra enemiga. Ahora, para que podamos integrar estos aprendizajes en nuestra vida diaria, repasemos algunas herramientas prácticas que podemos utilizar en nuestra propia transformación. Primero, identificar nuestra sombra. Observa tus reacciones emocionales ante situaciones cotidianas. Cada vez que algo te provoque una reacción intensa, como ira o frustración, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí se está manifestando aquí? Este ejercicio nos ayuda a identificar nuestras emociones reprimidas y tomar conciencia de lo que realmente nos está afectando. Segundo, diario de sombras. Imagina que estás en una situación en la que una pequeña crítica te hace perder el control. Cuando te sientas abrumado, escribe en tu diario lo que te molesta de la situación y qué emociones te provocan. Luego, hazte la pregunta, ¿qué parte de mí se siente atacada aquí? Este ejercicio te ayuda a reconocer que, a menudo, lo que nos molesta de los demás refleja algo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Tercero, respirar antes de reaccionar. Cada vez que sientas una emoción negativa, como la ira, antes de responder, toma una respiración profunda y reflexiona. Pregúntate, ¿estoy respondiendo desde mi ego o desde mi conciencia? Este momento de pausa puede cambiar radicalmente la forma en que manejas las situaciones difíciles. Al dar espacio entre el estímulo y la respuesta, creas una oportunidad para actuar desde la serenidad, en lugar de dejarte llevar por la reactividad. Cuarta reflexión sobre las reacciones emocionales. Cuando alguien te haga sentir incómodo, pregúntate, ¿qué está reflejando esta persona de mí mismo? La rabia que sientes hacia alguien puede estar reflejando una parte tuya que aún no has aceptado. Por ejemplo, si alguien te irrita por su arrogancia, pregúntate, ¿por qué esa arrogancia me molesta? ¿Es porque hay algo en mí que no me atrevo a mostrar? Esta reflexión profunda te ayudará a comprenderte mejor y a soltar lo que te limita. Quinta, desidentificación con el ego. Una de las etiquetas que nos impide avanzar es la que nos hemos dado a nosotros mismos. La historia que contamos acerca de quién somos puede limitar nuestra autenticidad. Si te consideras una persona tímida, por ejemplo, pregúntate, ¿soy realmente tímido o estoy reprimiendo mi deseo de expresarme por miedo al juicio? Este proceso de desidentificación con las etiquetas nos permite ser más libres para vivir como realmente somos, sin las restricciones que nos impone el ego. Sexto, practicar la compasión. Cada vez que alguien te cause molestia, en lugar de reaccionar negativamente, intenta entender de dónde viene su comportamiento. Piensa, ¿qué inseguridad o herida podría estar impulsando a esta persona a actuar de esta manera? Recordar que las palabras de los demás a menudo son un reflejo de su propio dolor y no un ataque directo hacia nosotros puede liberarnos de tomar las cosas de forma personal. Practicar esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestra paz interior intacta. 7. La compasión hacia uno mismo.
Uno de los momentos más reveladores en el proceso de sanación de Juan Carlos fue cuando comenzó a ser compasivo consigo mismo, cuando dejamos de ser nuestros propios enemigos y aceptamos nuestras debilidades y miedos. Algo dentro de nosotros se libera. La compasión no solo es para los demás, sino también para nosotros mismos. Reconocer nuestras imperfecciones sin juicio nos permite abrazar nuestra humanidad y caminar hacia una vida más auténtica. 8. La paz no viene del exterior. La paz no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder a lo que nos sucede. Cuando dejamos de luchar contra las circunstancias externas y aceptamos lo que no podemos cambiar, nuestra paz interior se fortalece. La verdadera paz llega cuando dejamos de ser prisioneros de las expectativas ajenas y comenzamos a vivir desde nuestra propia verdad. Estas herramientas no son solo conceptos teóricos, son prácticas que podemos incorporar cada día para empezar a transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Al integrar nuestra sombra, reconocer nuestros miedos, practicar la compasión y aprender a desidentificarnos del ego, nos abrimos a una vida más auténtica, plena y libre de las cadenas del sufrimiento innecesario. Recuerda, cada paso que das hacia la integración de tu sombra, hacia el entendimiento de tus emociones y la aceptación de tu ser auténtico, es un paso hacia una vida con más paz y menos reactividad. La verdadera transformación comienza dentro de ti, en el momento en que decides dejar de luchar con tu sombra y empezar a abrazarla como parte de tu totalidad. A lo largo de mi viaje hacia el autoconocimiento, he observado algo importante. Aunque he trabajado en mí mismo, ciertos patrones dolorosos siguen repitiéndose. Es como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin y no lograra liberarme de él. Reflexionando sobre esto, me di cuenta de que puede haber una parte de mí que sigue actuando desde el miedo, una herida interna que aún no he sanado del todo. Es por eso que las mismas situaciones siguen repitiéndose. Son recordatorios de que si algo persiste, es porque aún hay lecciones por aprender. Hoy, decidí escribir sobre lo que siento, sobre mis descubrimientos internos. Me di cuenta de que, al escribir, puedo ver patrones que antes me resultaban invisibles. Al poner mis pensamientos y emociones en papel, pude observar mis miedos, inseguridades y deseos reprimidos con mayor claridad. Este ejercicio se ha convertido en una herramienta poderosa para comprenderme mejor y aceptar esas partes de mí que había estado evitando. Al final del día, al mirar dentro de mí, pude ver mis sombras con más claridad. No fue fácil, pero siento que he dado pasos importantes hacia la aceptación de todo lo que soy, sin rechazar ninguna parte. Ya no necesito huir de mis emociones ni de mis miedos. Enfrentarlos me está llevando a un mayor entendimiento de mí mismo. La verdadera paz interior se encuentra al integrar nuestra sombra. La paz no llega cuando tratamos de eliminar las partes de nosotros que nos desagradan, sino cuando aprendemos a comprenderlas y aceptarlas. La integración de la sombra no es algo que se logre en un solo momento, es un proceso continuo, un viaje que requiere paciencia y valentía. El principio clave para lograr una paz duradera es asumir la responsabilidad de nuestras emociones y comprender lo que realmente nos mueve. La fortaleza mental no se encuentra en ignorar lo que nos afecta, sino en procesarlo y liberarlo. La verdadera transformación comienza dentro de ti. ¿Cuántas veces has sentido que las palabras de alguien te han herido profundamente solo para darte cuenta después de un tiempo que esa herida no provenía de la otra persona, sino de algo no resuelto dentro de ti? El resentimiento, la rabia y el dolor no siempre son respuestas a lo que otros nos hacen, sino reflejos de lo que aún no hemos sanado dentro de nosotros. Como bien decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino.
Mientras no enfrentemos nuestras heridas, no integremos nuestra sombra, seguimos repitiendo patrones de sufrimiento y malestar. Cada vez que algo nos duele, es porque una parte de nosotros cree en ese dolor. Pero cuando comenzamos a hacer conscientes esos aspectos ocultos, cuando enfrentamos nuestras sombras y aceptamos lo que realmente somos, todo cambia. La verdadera liberación llega cuando dejamos de buscar culpables afuera y comenzamos a sanar desde dentro. Si alguien te insulta y te duele, es porque esa herida sigue viva dentro de ti. Si pudieras comprender la raíz de esa herida, te darías cuenta de que las palabras de los demás no tienen poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Si hubieras integrado tu sombra y aceptado tus inseguridades, esas palabras simplemente resbalarían. La paz mental no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de reaccionar desde un lugar de conciencia. La verdadera libertad llega cuando dejamos de estar atados al juicio ajeno y vivimos desde un lugar de autenticidad y aceptación. Reflexión y acción. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido de este video? La verdadera paz mental no viene de la ausencia de conflictos externos, sino de nuestra capacidad para reaccionar conscientemente ante ellos. La integración de la sombra es la clave para vivir de manera auténtica, sin depender de la validación externa ni del control sobre lo que sucede alrededor. ¿Cuál es tu mayor miedo cuando se trata de enfrentar tu sombra? Mi mayor miedo es enfrentar aquellas partes de mí mismo que he preferido ignorar o reprimir, las que he considerado débiles o inaceptables. Sin embargo, sé que es precisamente en esos lugares donde se encuentra la verdadera transformación. Al abrazar y aceptar esas partes de mí, me libero. Si pudieras hablar con tu versión del pasado, la que aún no conocía todo esto, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo de mirarse en el espejo y reconocer sus fallas, sus heridas y sus sombras. No hay nada que temer en este proceso. El autoconocimiento es el camino hacia la verdadera libertad, y cada paso dado hacia él vale la pena. Comentario final para reflexionar. Mi sombra es mi aliada, y el poder está dentro de mí. Este es un símbolo de nuestra capacidad de transformación. La elección que tenemos no es dejar que nuestras sombras nos controlen, sino usarlas como herramientas para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Si decides continuar en este viaje, este video es solo el comienzo de un cambio profundo. Si este video resonó contigo, no olvides darle like, dejar un comentario reflexivo y suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre autoconocimiento y transformación personal. Tu compromiso con tu cambio comienza aquí.